Amados hermanos, Dios los bendiga una vez más con ustedes, su hermano en Cristo Rubén Sánchez López, pastor y evangelista con el ministerio Tierra Prometida. A mis hermanos, es un gozo, como siempre lo hemos dicho, un gozo y un privilegio poder estar hablando, predicando la bendita y santa palabra del Señor. Mis hermanos, pues gloria sea al Señor. Parece que fue exactamente ayer cuando estábamos sufriendo las heladas de enero y todo eso, ¿verdad? Los fríos todavía de febrero. Y ya estamos para finalizar el mes de julio. Pero aunque el año se está yendo muy rápido y las cosas están sucediendo ya muy precipitadamente, todas las señales están presentes de que Cristo viene pronto por nosotros. Y bueno, pues tenemos que estar preparados. Gloria sea al Señor. Sin más preámbulo, mis hermanos, vamos a leer la bendita y santa palabra del Señor, que se encuentra, la primera lectura la encontramos aquí en el libro de Job, en el capítulo 19 y versículo 25, una parte hermosísima de la palabra de Dios. El gran siervo Job, el profeta Job. Ya explicaremos un poquito más adelante por qué lo nombramos el profeta Job. Dice la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 25 del capítulo 19 de Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Padre, en el nombre de Cristo llego delante de ti este día, el Señor, esta mañana, que es una mañana hermosa, dándote gracias por esta nueva oportunidad de hablar tu palabra, de dirigirme a tus hijos, a tu pueblo, Señor, con tu palabra santa. Y Padre, yo soy tu siervo, entonces úsame conforme a tu perfecta voluntad. Quita de mis labios lo que te estorbe, Señor, y que solamente sea palabra tuya. Señor, porque tu pueblo está hambriento de palabra, necesitado de esta, Señor. Los tiempos son difíciles, son los últimos tiempos y tenemos que estar preparados. Así que, Señor, ayúdame, Señor, a ayudar a tu pueblo en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, nosotros definimos al siervo Job como un profeta, un gran profeta, porque fue el primer hombre en el Antiguo Testamento que mencionó a Cristo Jesús por su título de Redentor. Aquí lo dice en el versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. La gran mayoría de ustedes sabe la historia de Job, quién era Job. La palabra del Señor solamente describe a Job como un hombre justo, ¿verdad? Un hombre recto delante de Dios, ¿verdad? Allí dice en la tierra de Uz, pero no menciona su genealogía. Entonces Job no era hebreo, Job no tenía la Biblia, Job no tenía los primeros libros de la Biblia, porque él no hace mención acerca de Moisés, acerca de Abraham, acerca de nadie de ellos. Pero Job conocía al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Pues de la manera que nuestro Dios es poderoso y es omnipresente. Entonces, Él usó a Job para dirigirse a nosotros y para dar estas palabras proféticas acerca
de Cristo Jesús, ¿verdad? Y acerca de la inmortalidad de nuestra alma y acerca de nuestra resurrección, la resurrección de los muertos en Cristo. Amén. Y por supuesto, la resurrección de Cristo Jesús después de morir por los pecadores que somos usted y usted y usted y yo. Amén. Todo esto está definido en estos 3 versículos del 25 al 27. Muy bien. Mis hermanos, estamos empezando esta corta predicación con este versículo. Vamos a seguir adentrándonos un poquito más en el tema en unos cuantos momentos. Pero nuestro Dios me indicó acerca de esto, me ha estado motivando todos estos días, debido, mis hermanos, a que pues han llegado hasta mí y voces, preguntas, inquietudes de mucha gente que supuestamente es cristiana, y que han sido confundidas por supuestas denominaciones o supuestos movimientos cristianos o supuestos siervos de Dios o pastores o evangelistas o lo que usted quiera y guste. Y muchos de ellos le dicen a la gente que es una mentira. Hay una denominación que dice, bueno, dos denominaciones que perentoriamente le dicen a la gente que no hay resurrección de los muertos y que cuando el cristiano y cualquier otra persona muere, se muere y ahí se va a quedar en la tumba. Nada más falso. Y por eso estamos empezando nuestra lectura aquí, mis hermanos, en este libro de Job, y vamos a seguir adelante porque es necesario aclarar esas dudas que han metido en la mente de muchos hermanos y de muchos, pues tal vez no cristianos, que todavía no han aceptado a Cristo como un Salvador, pero son simpatizantes del Evangelio. Y ya sean simpatizantes o sean ya cristianos convertidos, es necesario conocer la verdad, porque dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Aquí, mis hermanos, la lectura que tenemos enseguida se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 26 y versículo 19. Isaías 16, 26, 19. Y dice la palabra del Señor: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. ¿De qué está hablando aquí el profeta, mis hermanos? Isaías está hablando acerca de los muertos de Dios, o sea, los justos. Estamos hablando de los que murieron antes de Cristo y de los cristianos, ¿verdad? Que murieron después de Cristo. Pero todos ellos, dice, tus muertos vivirán. O sea, Cristo Jesús, a la final trompeta, los va a levantar de donde quiera que se encuentren. Entonces, cuando dice aquí, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Qué hermosa declaración aquí nos da la palabra del Señor, mis hermanos, porque todos nosotros, ¿verdad? Los cristianos tenemos, bueno, la mayoría pues, tenemos seres queridos que han muerto, que ya no están con nosotros. En el caso mío,
bisabuelos, mis abuelos, mis padres, eh, algunos de mis hermanos ya no están en el mundo de los vivos, ya murieron. Gloria a Dios que la mayoría de ellos murieron en el Señor. Entonces se contesta la pregunta con la cual titulamos este mensaje, que es: ¿en dónde están los muertos en Cristo? Bueno, de eso estamos hablando y de esto vamos a seguir hablando enseguida. Los que murieron en Cristo están en el cielo, en la presencia de Dios. Amén. Gloria sea el Señor. Qué hermoso. Y de esto hablaba Isaías. Isaías está hablando aquí acerca del arrebatamiento de la iglesia. Cuando dice, tus muertos vivirán. ¿Los muertos de quién? Los muertos de Dios. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Entonces, yendo hacia adelante, mis hermanos, aquí en el libro de Oseas, vamos a ver, tenemos en el libro de Oseas, mis hermanos, capítulo 13 y versículo 14, dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Aquí está hablando nuestro Dios a través del profeta Oseas. Cuando dice de la mano del Seol, está hablando de la tumba. De la tumba los voy a sacar, los voy a redimir. Los voy a librar de la muerte. O sea, los que estaban muertos van a ser resucitados. Y si usted y yo nos alcanzamos a morir antes de que Cristo venga por su iglesia, por su pueblo, o sea, en el arrebatamiento o rapto de la iglesia, Cristo Jesús, amén, nos va a redimir, o sea, nos va a tomar para Él, porque éramos de Él, somos de Él, aún de la muerte. Y aquí dice, oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Quién es la muerte de la muerte? O sea, el derrotador de la muerte es Cristo Jesús. Amén. Porque Él se levantó de entre los muertos a los 3 días, ¿verdad? De que fue crucificado, que fue muerto por aquellos hombres viles, los romanos y también los judíos, ¿verdad? Pero al levantarse de la muerte, o sea, la, la derrotó. La derrotó y está derrotada definitivamente, porque la muerte, mis hermanos, no puede retener a los que somos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Aquí enseguida, mis hermanos, tenemos en el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 5 y versículo 25, y dice así: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. ¿Los muertos oyen, mis hermanos? Bueno, los muertos no oyen la voz de usted y la voz mía, pero oyen la voz de Dios. Y de donde estén los muertos en Cristo, de ahí se van a levantar a recibir a Cristo en las nubes. Amén. Muy bien. Después de el Evangelio según San Juan, tenemos la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13. Vamos a ver. 4:13.
Y dice la palabra del Señor aquí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí nos vamos a detener un momento. Hace 3 años, yo creo, en el mes de diciembre de 2019, ¿eh? Parece que fue así, perdón, que a veces se me olvidan las fechas, pero sí, fue en el mes de diciembre del 19 cuando la hermana María López Valdés, mi madre, pasó a estar con el Señor allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, y me habló una de mis primas hermanas y me dio la noticia. Y estábamos preparándonos para para el servicio de fin de año en nuestra iglesia. Y bueno, tuvimos que ir, mi hijo y yo, al funeral, allá a Ciudad Juárez. Eh, Cuando llegamos a la funeraria, mis hermanos tenían un servicio allí, un culto, los hermanos de la iglesia que pastorea el hermano Cesario, mi hermano en la carne, y estaban cantando los hermanos muy alegres. Al frente, abajito del púlpito, estaba el ataúd donde se encontraba el cuerpo de la hermana María López, mi madre. Y tal vez para la gente que no conoce del Señor, mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos y los hermanos de la iglesia estaban locos, porque en vez de estar llorando, estaban cantando, muy alegres, muy contentos. Pero es que mis hermanos, ellos, mis hermanos en Cristo y mis hermanos en la carne, y yo también, y mi hijo, sabían y sabemos que la hermana María López había solamente pasado de esta vida física, de esta vida terrena, a la vida eterna con nuestro Dios. Lo que estaba allí en el ataúd, mis hermanos, era solamente el cuerpo, fue solamente la envoltura física de ella. Pero su alma, su espíritu estaban y están con Dios, de acuerdo a la bendita y santa palabra del Señor. Amén. Entonces, esa es la razón por la cual los cristianos sí sentimos la pérdida de un ser amado, en este caso ver a mi mamá, pero no la sentimos como los que no conocen del Señor, como los que no tienen esperanza. Nosotros sabemos y tenemos la esperanza que cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, por nosotros, si estamos vivos todavía, y el Señor se lleve a sus muertos y a nosotros nos glorifique, nos cambie y nos lleve con Él, vamos a encontrar a esos seres amados allá en el cielo. Pero si es la perfecta voluntad de Dios, vamos a suponer que nuestro Dios dijera este día o esta noche, en unos momentos más, dijera: Rubencillo, es tiempo para ti que vengas a estar a mi presencia, es tiempo para ti que mueras en la tierra, que tu cuerpo muera. Yo me iré contento en el momento en que el Señor así lo estipule, así lo decida. ¿Por qué? Porque allá con Él, mis hermanos, en su presencia, en la presencia de Dios, en el cielo, allá no hay enfermedades, allá no hay padecimientos, allá no hay cambios de temperatura,
Allá no hay de ninguna clase de las vicisitudes, ni coronavirus, ni vacunas, ni nada de lo que padecemos aquí en esta tierra. Allá en la presencia de Dios, en la mansión celestial, mis hermanos, allá es solamente gozo y alegría porque vamos a estar en esa presencia de Dios que ya hemos dicho antes. Entonces, la pregunta queda contestada, mis hermanos, aquí con este versículo, que ¿dónde están los muertos en Cristo? Están con Dios. ¿En dónde están los justos, los muertos que fueron justos antes de Cristo Jesús, que Dios, nuestro Dios, los justificó a través de la ley de Moisés, a través del amor de Dios? Están en la presencia de Dios, todos ellos, sin faltar ni uno. Eso es lo hermoso, mis hermanos. Eso es lo que hace la gran diferencia entre nosotros y los que no conocen a Dios. Entre nosotros y los que mal interpretan la bendita y santa palabra de Dios. Y oiga, tenemos de estos últimos, tenemos mucha gente. Muchos de ellos, en su mayoría, están y han sido engañados. Como se dice regularmente, les han lavado el cerebro, o sea, les han borrado lo que es la verdad para venderles una mentira como si fuera verdad. Hay unos que predican que el pecado más grande del hombre no es faltarle a Dios con tanta cosa, con borracheras o con homosexualismo, con esto, con otro, que el pecado es comer carne. Vaya usted a saber. Qué terrible, ¿no? En la palabra del Señor no encontramos nada de eso. Y otros dicen que el pecado es simplemente pensar mal de alguien más y ya con eso estamos separados de Dios. Pero que Dios es bueno y que al final de los tiempos, Dios, por ser bueno, va a permitir que toda la humanidad sea salva. Nada más falso, mis hermanos. Primero, dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y dice, toda alma que pecare, esa también morirá. O sea, y no está hablando de la muerte física, la muerte aquí, no, está hablando de la muerte eterna, o sea, la separación total, absoluta y definitiva de la presencia de Dios. Esa es la muerte eterna. O sea, toda la gente, los pecadores que hayan muerto en esas condiciones, van a ir al infierno, al martirio, a la tortura eterna, al sufrimiento, donde nos dice que la palabra del Señor, que la llama no se apaga ni el gusano se muere. Amén. Vamos a seguir leyendo un poquito más aquí. Y decía el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, a los muertos. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. ¿Quién va a resucitar primero? Los muertos en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Qué hermoso, hermanos, porque con esta, con esta palabra, entonces podemos descansar
en la promesa de que nuestro Dios nos va a llevar al cielo, nos va a llevar a su presencia, a donde están nuestros seres amados. Y otra cosa, los vamos a poder reconocer. Vamos así, yo, que mi mamá, mi madre, mis abuelos, a mis hermanos mayores, mi familia, que se fueron antes que yo, los voy a poder reconocer allá en la presencia del Señor. Y usted también los va a reconocer. Amén. Y porque en Eclesiastés, hermanos, allá atrás, allá adelantito de los Salmos, el libro de Eclesiastés es muy, muy, muy bonito, muy, muy instructivo, muy, muy profundo. Es capítulo 12 y versículo 7 de Eclesiastés, y dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí dice: el polvo vuelva a la tierra como era. ¿Qué dice Génesis? Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice que Dios tomó polvo de la tierra, ¿verdad?, y formó de ese polvo al hombre, y luego le sopló aliento de vida en las narices. Y fue un ser viviente. Entonces, dice la palabra del Señor que el polvo vuelve al polvo. O sea, el ser humano vuelve a la tierra. Pero aún así, después de estas cosas, cuando Cristo Jesús venga por nosotros, ese polvo se va a levantar y va a tomar una vez más la forma humana de lo que era. Entonces, mis hermanos, siguiendo con el tema de las inquietudes de nuestros hermanos que me han expresado y que yo he oído de muchos otros, que dicen, bueno, ya no hay a quien creerle. Digo, estos dicen que mi papá o que mi mamá o que fueron tan cristianos están muertos, como se murió el perrito, como se murió la vaca, y ya de ahí no, porque dicen que los muertos no saben nada. Y ustedes, no, 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 yo no digo nada, lo dice la palabra del Señor. Amén. Nosotros, a diferencia de los animales, nuestra vida está formada con alma, cuerpo y espíritu. Somos una tricotomía bendita. ¿Por qué? Porque Dios así nos hizo. ¿Cómo es Dios? Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, por eso dijo el Señor: hagamos al hombre, o sea, al ser humano, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, no somos animales, ni somos como los animales. Somos seres pensantes, somos seres inteligentes, que sabemos escoger entre lo bueno y lo malo. Amén. Entonces, y dice la palabra en el versículo 17 que estábamos leyendo aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿cuándo va a venir Cristo Jesús a llevarse a su iglesia, llevarnos a usted y a mí? Eso no lo sabemos, pero sabemos que es muy pronto. Todas las señales, mis hermanos, están cumplidas. Todas las profecías están cumplidas. La última que falta es la referente al arrebatamiento de la iglesia. Y eso es lo que estamos esperando. Amén.
Entonces, en la carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 9 y versículo 27, 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bueno, todo lo que hemos hablado, lo que estamos hablando, tiene que estar basado en la Biblia. La Biblia que yo uso, mis hermanos, es la Biblia Reina Valera del 60. Si alguien tiene alguna duda, pues simplemente compárelo con su Biblia, con una Reina Valera del 60. Y si quiere leer en inglés, pues lea una King James. No una nueva King James, no, simplemente la King James en inglés. Porque, mis hermanos, nosotros no podemos ni quitarle ni ponerle a la bendita y santa palabra del Señor, a la Biblia. Así como está escrito, así lo leemos y así lo predicamos. No tenemos ninguna necesidad ni de dorar la píldora, o sea, decirle a la gente, no te apures que todo va a salir bien. Tus cosechas se van a dar perfectas, tus hijos van a crecer, van a ser muy exitosos empresarios. Los que andan en las drogas van a salir de las drogas, los que andan en el alcohol van a dejar el alcohol. No, 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 de ninguna manera. No, la palabra del Señor dice claramente, claramente, maldito aquel que cambie las palabras de este libro. Y si el Señor establece bendiciones, también establece juicios. Toda alma que pecare, esa también morirá. Entonces, los que están perdidos necesitan arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. No es a través de ofrendas, no es a través de manditas o de promesas o de semillas sembradas o de nada de eso. No, es a través de la sangre de Cristo como podemos llegar al Padre Celestial. Amén. Y pues hay otras denominaciones que lo único que predican es motivación personal, es despertar el gigante que está dentro de ti. No, mis hermanos. Dice el apóstol Juan, yo tengo que hacerme más pequeñito para que Él se haga más grande. Yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Amén. Nosotros somos solamente siervos de Dios. Solamente somos seres humanos. Somos predicadores, sí, gloria sea al Señor, porque Él nos llamó a su ministerio, pero solamente somos seres humanos. No somos superiores a nadie. A nadie. Pero sí, mis hermanos, estamos buscando siempre hacer la perfecta voluntad de Dios y predicarla. Amén. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, segunda de Corintios 5:8. Amén. Vamos a ver lo que nos dice la segunda de Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que sería mejor estar allá en el cielo con el Señor
En otras palabras, que nuestro cuerpo estuviera muerto aquí. ¿Por qué? Porque, dice, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Porque, por supuesto, ya lo dijimos antes, porque con Él no hay ningún problema, con Él todo es felicidad, con Él no hay enfermedades, con Él no hay necesidades, con Él no hay envidias, con Él no hay lo que estamos viendo y padeciendo ya por 2 años y algo aquí en esta tierra. Amén. Pero mientras Cristo Jesús viene por nosotros, tenemos que seguir hablándole a tiempo y afuera de tiempo a todos ustedes, mis amados hermanos. Amén. Y aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16 y versículo 23, esta es la última lectura que vamos a tener este día. Lucas 16, 23 dice, está hablando de un hombre que tuvo todo en esta vida, pero no tuvo a Dios en su corazón. Y uno que no tuvo nada, pero que fue un justo delante de Dios, o sea, tenía a Dios en su vida. Y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Mis hermanos, qué tremendo. Uno era inmensamente rico y el otro era ridículamente pobre, o sea, tan pobre así que, pues que ansiaba, dice, llenarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y los perros venían a lamerle las llagas. ¿Por qué? Porque, pues, estaba enfermo, estaba leproso, yo creo, según aquí lo que dice la palabra. Dice que tenía llagas en su cuerpo. Pero muere el rico y su alma se va al infierno. Su cuerpo se fue a la sepultura, pero su alma se va al infierno. Y muere el limonero aquel, el mendigo aquel. Su cuerpo se va igual que el del rico. Ahí todos somos iguales. Se va a la tumba. Pero la gran diferencia es que el alma de aquel Lázaro fue directamente al paraíso, lo que llamaban, o lo que se llama, el seno de nuestro padre Abraham. Hay otra gente también, mis hermanos, cabe aclarar, que dicen que el seno de Abraham está todavía allá donde estaba cuando murió Lázaro. No, cuando Cristo Jesús murió, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que fue hacia el fondo de la tierra y se llevó cautiva la cautividad. En otras palabras, porque los que estaban allí en el paraíso aquel donde fue puesto Adán y Eva, fue traspuesto al fondo de la tierra y estaba enfrente del infierno. Pero dice la palabra, que había un profundo abismo entre los dos y ni de aquí para allá ni de allá para acá podían pasar. Cuando Cristo Jesús muere, fue allá y se llevó hacia el cielo ese paraíso y a todos los que estaban en él. Y hay algo tan tremendo, mis hermanos, que él no fue solo, él llevó a alguien al paraíso también. Y fue aquel mendigo, aquel ladrón
aquel asesino que en los últimos momentos de su vida se arrepintió de lo que había hecho y reconoció y aceptó a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y recuerdan, es una de nuestras predicaciones que tenemos aquí en el YouTube, cuando le dice: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu gloria. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces lo llevó al paraíso y luego se llevó con él, con toda la gente que estaba ahí, y con ese nuevo ahí que había llegado, que se fue en el último tren y se lo llevó al cielo. Y un día, mis hermanos, yo espero sinceramente en Dios llegar allá, y después de ver a nuestro Señor Jesús y gozarme con Él y de ver a mis parientes, voy a buscar a ese ladrón arrepentido para felicitarlo por esa decisión. Amén. Yo sé que lo voy a reconocer ahí. ¿Cómo? Yo no sé. Pero de acuerdo a la palabra del Señor es verdad, es cierto, es realidad que vamos a poder conocer a nuestros seres amados y a todos los demás, a todos los grandes de la Biblia. Amén. Entonces, mis hermanos, quiero decirles, como siempre les pedimos encarecidamente, si ha sido de bendición esta predicación o las otras que tenemos ahí ya en YouTube, por favor, denos un like, un me gusta ahí con el dedito grueso para arriba, y luego píquele a la campanita, suscríbase, ¿verdad? Para que cada vez que subamos una grabación más, un mensaje más, un video más, le llegue inmediatamente, ya sea a su teléfono inteligente o a su computadora. Y sigan orando, mis hermanos, por este hermano de ustedes, este siervo de Dios, su hermano en Cristo, Rubén Sánchez López, ¿verdad? Salvo por gracia y lavado con la sangre de Cristo, para que nuestro Dios nos siga dando fortaleza, nos siga usando en su bendita obra. Amén. Y mis hermanos, cuando tengan alguna duda, alguna pregunta, por favor, o llámenme o mándenme mensajes, o allí en el YouTube pongan sus comentarios que nosotros les vamos a contestar. Y como decíamos cuando estábamos allá en el radio, en la fabulosa QES, o en la Radio Ranchito, en aquellas estaciones de radio que estábamos antes, Radio Esperanza, allá en Midland, Texas, la próxima semana, a esta misma hora y por esta misma estación. Que Dios nos bendiga. Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor.